Bienvenidos a un nuevo día en nuestro hogar. Hoy es jueves, un poquito diferente porque mis niños aún están en vacaciones escolares y hoy tengo que trabajar desde casa. Una de las primeras cosas que me encanta para comenzar el día es ordenar un poco el espacio. Y no tiene que quedar perfecto, solo lo suficiente para que mi mente se sienta en paz y que todos también podamos disfrutar de la atmósfera del hogar. Son pequeñas cositas como ordenar nuestra cama, abrir las puertas y las ventanas para que entre la brisa y la luz del sol. En mi caso me encanta ordenar el sillón y despejar un poquito el espacio en la sala. Cositas como limpiar la mesa, ¿saben? Son pequeños detalles que nos permiten comenzar con la mente en calma y lista para este nuevo día. Amigas, tengo muchas ganas de cambiar este sillón de mi sala porque siento que se ha quedado pequeño y la verdad es que no es muy cómodo. Entonces, he estado viendo algunas opciones, pero algo que me tiene pensando es que debo comprar unos protectores, unas de esas cosas anti-rasguños para protegerlos desde el momento en que lleguen a la casa. Porque aquí, como les muestro, estos sillones tienen unos 3, 4 años con nosotros y creo que durante los 2 primeros años no le ponía nada y mis gatitos, especialmente Sony, me lo rasguñó todo. Creo que aún tengo de esos protectores plásticos que les puse ahí en las esquinas, pero como les digo, creo que tengo que comprar unos mejores y más grandes para protegerlos bien. Bueno, por acá voy a seguir limpiando la mesa porque en un momento voy a preparar el desayuno para Noah, que es el que siempre se levanta más temprano conmigo. Entonces quiero dejar todo limpio para que él se pueda sentar a comer. Los días que trabajo desde casa, igual trato de tomarme este tiempo de levantarme tal vez un poquito antes para no andar deprisa, sino disfrutar una mañana con calma y preparar el desayuno, tener como ese pequeño ritual que marca un inicio diferente en mi jornada de trabajo. A veces desayuno sola, otras veces desayuno con mi niño pequeño o solo con mi esposo los días en que los niños ya están en la escuela. Pero siempre trato de disfrutar estas mañanas y de verdad que hacer estas pequeñas cosas me permiten comenzar el día de una manera totalmente diferente. Y cuando somos amas de casa, mamás y también trabajamos, creo que la clave es organizarnos y hacer todos los días un poquito para que los quehaceres del hogar no se acumulen para un solo día y después sea demasiado agotador para nosotras. Entonces, el hacer estas pequeñas cosas cada día antes de comenzar a trabajar y después de terminar, la verdad me permiten mantener mi casita muy ordenada, mi mente en paz y todos en la casita disfrutando del ambiente de tranquilidad que nos brinda un hogar limpio y ordenado. Voy a prepararle a mi niño pequeño unas tortillitas de harina que a él le encantan mucho con frijoles negros, quesito, jamón y con huevito. Le gusta muchísimo y yo quiero comer un poquito de papas hervidas con huevito hervido. Algo muy sencillo que se vaya cocinando mientras yo pues comienzo a trabajar. La vida muchas veces se puede sentir cotidiana, las mismas rutinas, los mismos quehaceres del hogar, pero debemos verlo siempre como una bendición. Qué bendición poder levantarnos y tener una casa para ordenar y limpiar. Qué bendición tener alimentos para preparar el desayuno de nuestros hijos. Qué bendición también tener un trabajo que nos permite sustentar a nuestro hogar. Y de verdad que todo cambia en nuestra vida cuando lo vemos desde la gratitud. Recuerdo que en algunos años de mi vida, cuando trabajaba muchísimo y pasaba bastantes horas fuera de casa, de verdad que quería poder tener más tiempo para el hogar, para ordenar, limpiar, decorar y sobre todo para pasar más tiempo con mi hijo, que en aquel momento pues solo tenía al niño mayor.
Así que en algunos momentos pude tomarme pausas en mi vida profesional para estar en casa y cuando eso pasó, curiosamente comencé a extrañar como esa independencia, la libertad y como esa parte social también que nos da la vida laboral. Entonces, de verdad que hoy día siento que vivo un balance entre todas aquellas cosas que deseaba a mis 20 y algo de años. El poder ser mamá, el poder ser ama de casa, el poder también ser una profesional que se siente valiosa y exitosa en su trabajo. Entonces siento que todo comenzó a cambiar cuando dejé de quejarme, de decir, ay, que tengo mucho trabajo, quisiera estar en casa, o cuando estaba en casa, como que, ay, qué pereza, hay demasiadas cosas que hacer, quisiera trabajar. Cuando solté la queja y empecé a ver la vida con gratitud, todo comenzó a cambiar. Así que siento que lo que vivo hoy día, la verdad que es el resultado de muchas oraciones contestadas y también de muchas decisiones que comenzamos a realizar juntos como pareja para que ambos también pudiésemos tener esta flexibilidad que vivimos pues hoy día en nuestro hogar. Y como siempre les digo, a mí me encanta poder fregar los trastes a medida que los vamos ensuciando, precisamente para que no se acumulen y después sea como que más complicado o tome más tiempo pues lavarlos. Entonces a lo largo del día me gusta ir poco a poco lavando todas las cosas. Ahora me voy a servir un cafecito bien calentito para sentarme a trabajar mientras mi desayuno se va preparando. Te confieso que trabajar desde casa es muy chévere, pero puede ser muy retador si uno no se organiza correctamente y si uno no crea como el espacio que te permita mentalmente decir estoy trabajando. Entonces antes solía tener un cuarto con mi oficina, pero cuando mi mamá se vino a vivir con nosotros acá, pues le dimos ese cuarto y este espacio donde está mi escritorio está actualmente en mi recámara. Y ha sido fantástico porque una vez yo me siento ahí, estoy en modo trabajo. Cierro la puerta para no tener tantas interrupciones y enfocarme en lo que estoy haciendo. En este espacio de trabajo también tengo unas repisas con varios de mis libros favoritos. Todos los he leído, los amo. Me gusta mucho leer, siempre ha sido de mis pasatiempos. Por acá te voy a mostrar algunos de mis favoritos. El monje que vendió su Ferrari es un libro hermoso que la verdad cambió mucho mi forma de ver la vida, de ver el trabajo, mi misión de vida y todo. Varios libros como este de cómo ganar amigos e influir en las personas me encanta. Este fue uno de mis favoritos por siempre, El hombre más rico de Babilonia. Es un libro que te recomiendo 1000% si quieres tomar el control de tu vida financiera. Es maravilloso. Este de los lenguajes del amor, increíble, El poder de la hora y bueno, por acá muchos libros que de verdad me han servido muchísimo. Cada uno ha ido moldeando un poco de lo que soy hoy día. Por acá arriba son como mis libros más viejitos. Este es sin duda uno de mis favoritos, Sin Límites de John Maxwell. Este que es El poder de las relaciones. Está rayado mi niño mayor cuando estaba más pequeño. Un día lo agarró y me lo rayó por dentro y por fuera. Y bueno, por acá tengo algunos de estos libros y también tengo otro espacio con otros libros y pues quisiera en algún momento cuando tenga ya mi oficina poder tener como un espacio mucho más grande para la librería. Y bueno, siempre me gusta usar mis aceititos no solo cuando voy a trabajar, sino para dormir y en diferentes pues, momentos del día. Me encanta la aromaterapia. Familia, en un rato más voy a aprovechar mi hora de receso para que vayamos juntos a Correos de Panamá. Para contarles un poquito, desde el 21 de julio, Google AdSense me envió el PIN y todavía no me llegaba, así que lo pedí por segunda vez. Bueno, ya han pasado creo que 3 semanas desde que lo pedí, o sea, imagínense, ya desde el 21 de julio hasta ahorita, que hoy es 18 de septiembre, todavía no me llegaba. Entonces estoy muy entusiasmada, muy ilusionada por todo lo que ha pasado con el canal en estos poquitos meses. Comencé a inicios de mayo
a mediados de julio ya había cumplido los requisitos para la monetización y todo este tema para que te envíen el PIN de Google AdSense. Esta parte puede tomar un tiempo. Como les digo, la primera vez no me llegó, así que esperemos que ahorita sí. Y bueno, quiero que me acompañen en este momento que para mí la verdad me da mucha ilusión, porque nunca me imaginé que fuese tan bonito y tan rápido el crecimiento acá en esta plataforma. Siempre había querido grabar videos acá en YouTube, pero por X o Y motivo no me atrevía. A veces me daba pena, a veces es cuestión de tiempo también, porque como saben yo trabajo. Entonces, bueno, un día dije, voy a comenzar. Me animé con lo que tenía, ni siquiera compré nada, ni siquiera compré audífonos, ni siquiera compré trípode. O sea, si yo les mostrara el trípode que tengo ahorita, se van a reír. Pero creo que al final de eso se trata, de comenzar con lo que tienes y de en el camino ir perfeccionando, de en el camino ir mejorando. Pero lo importante es compartir de corazón. Muchísimas gracias por todo el apoyo, los comentarios, los likes, por ver los anuncios publicitarios de mis videos. Bueno, definitivamente gracias por todo. Estoy contenta también por las nuevas amistades que estoy haciendo por acá por el canal y porque es totalmente diferente. La verdad ha sido muy bonito todo y espero seguir por muchísimo tiempo más por acá con ustedes. Y la verdad que tengo muchas ideas de cosas que quiero hacer aquí en la casita, cosas que quiero seguir compartiendo por acá. Así que quédense conmigo por los próximos meses y años para seguir compartiendo. Así que bueno, en un rato, como les digo, vamos a ir a Correos de Panamá y ojalá que sí haya llegado finalmente el PIN. Bueno, acabo de volver de Correos de Panamá y no llegó mi PIN. Tenía la esperanza de que estuvieran allí las dos cartas, o sea, de las dos veces que los pedí, pero no. Así que bueno, allí dejé mis datos de contacto para que me llamen una vez llegue y toca esperar entonces. Familia, el fin de semana pasado, el 13 y el 14 de septiembre, estuvimos realizando un paseíto al interior del país a visitar a una de mis tías que vive en Penonomé. Y quise grabarles mucho más contenido, pero tomé la decisión también de estar más presente. Tenía muchos años sin ver a mi tía y a mi familia y la verdad quería como que sacarle el máximo provecho a estar con mi hermana, mi sobrino, mis hijos, mi esposo. Entonces le grabé acá unos extractos. Mi tía tiene animalitos en su casa. Quedé encantada con estas ovejitas muy lindas. Mi hijo también le fascinó a mi niño pequeño. Hay unas ovejitas bebés y otras ya más grandes. Hay una que está embarazada, así que pronto va a tener otras ovejitas. Y también están criando gallinas. Los niños estaban muy curiosos con todos los animalitos. Y bueno, la verdad que pasamos un grato momento que pues era la idea de ir y de compartir. Agárralo aquí y ella van a ver. Cuando salimos de allá pasamos a la playa, una muy hermosa que se llama Playa La Ermita, queda en San Carlos, que es parte de la provincia de Panamá Oeste, que es donde yo vivo. Esta playa puede quedar como a 1 hora de mi casa y es preciosa, o sea, es una playa muy preciosa. Me gustó el ambiente, la seguridad, lo limpia que está, muy bonita. La verdad que el mar siempre es uno de mis lugares favoritos y siento que me recarga muchísimo. A los niños chiquitos les encanta. Mi hijo mayor ya no disfruta tanto la playa, él prefiere las piscinas. Pero bueno, siento que no hay nada como estar en contacto con la naturaleza, con estas creaciones divinas que ha hecho Dios para nosotros. Y el mar sin duda es de mis preferidos. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand